evento. No sé qué está pasando acá con la... ¿Me escuchan ustedes? Lo pusieron como hospedador, doctor. ¿Cómo qué? Como hospedador. ¿Operador? Hospedador del Zoom. Ah, como que yo soy el que debe darles el ingreso. No, es para más que nada el tema de la grabación, está grabando. Bueno. O si quiere compartir pantalla o alguna cosa de esas, para eso le dieron ese rol, nada más. Les decía que el día lunes 13 se van a celebrar esas jornadas preparatorias. Esas jornadas sustituyen a la clase del día, de modo tal que la clase en cualquiera de las comisiones, no solo de reales de esta materia, sino de cualquier otra asignatura correspondiente al área, comprendida en el área del derecho civil, privado, etc., ese día no va a haber clases regulares. Los alumnos deben concurrir obligatoriamente a la sede del Colegio de Abogados, ahí en la calle Almirante Brown, entre Arenales y Tucumán, en la otra cuadra del Palacio de Tribunales. Allí esa va a ser la sede de la jornada, porque la facultad no puede serlo como siempre, como habitualmente, porque en esta oportunidad no vamos a tener la posibilidad de una temperatura acorde. Y bueno, gentilmente el Colegio de Abogados nos ha cedido el aula magna, o el salón de actos, como ustedes quieran llamar, y bueno, y ahí se van a realizar esas jornadas. Como les decía, ese día no tienen clases regulares en la facultad, ni virtuales ni presenciales. La clase es la clase de las jornadas. De modo tal que si el alumno está cursando reales, tendrá que estar para cuando los profesores de reales hablan del tema correspondiente, que en este caso es la anticresis, que es uno de los derechos reales de garantía que estamos tratando. El horario de la exposición que corresponde con los derechos reales son las 11 de la mañana. Ese es el horario en el que los alumnos regulares de la cursada deben estar. Es importante la presencialidad de todos ustedes y la participación de todos ustedes para todo aquel que tenga una inquietud, que quiera participar de las jornadas de Mendoza o de estas, que lleve algún tipo de cuestionario o de puntos salientes del tema que le interesan. Y también, obviamente, pueden quedarse a escuchar y a presenciar cualquier otra exposición de los interesantes temas que se van a tratar. No es que aquí se van a debatir todos los temas, porque eso en rigor va a tener lugar en el ámbito de las jornadas nacionales. Pero aquí se van a presentar los temas, se van a poner de manifiesto cuáles son los puntos salientes del tema, las cuestiones que seguramente van a ser materia de debate en septiembre allá en Mendoza, y todo esto, digamos, bueno, puede generar algún tipo de interrogantes que en lo posible será disipado en estas mismas jornadas para cualquiera que tenga una inquietud. También los alumnos van a tener su espacio ese mediodía, a partir de las 12:30, creo, si no recuerdo mal, y al final del día, que serán aproximadamente las 19 horas, se van a
leer las conclusiones finales a las que se arribaron. El sentido de esto es que los docentes participen de una actividad académica. La facultad no es solamente dar las clases de grado, sino que exige para los docentes el compromiso de seguir estudiando y perfeccionándose, y esta es una manera de hacerlo. Todos los eventos académicos son importantes para la formación de los docentes, porque eso es lo que le da un nivel a esta casa de estudio y a cualquier otra. Si los docentes no se capacitan, no estudian, no se acostumbran a hablar en público, no profundizan sus conocimientos para de luego poder transmitirlos a los alumnos, esos estudiantes no se van a enriquecer. Y todo va a ser muy ordinario, en el mal sentido de la palabra. Y de lo que se trata es levantar un poco la vara del nivel de la universidad, de la Facultad de Derecho de Mar del Plata y de todas en general, que nuestros jóvenes puedan capacitarse, que la universidad pública sea una herramienta de conocimiento y de formación. El mérito es importante. Así nos enseñaron desde chicos, por lo menos a mí, y casi seguro a todos ustedes. Bueno, no solo hay que creer en el mérito, sino que también hay que comenzar a practicarlo. Por de pronto, el conocimiento es del que lo necesita, no del que lo debe transmitir. Por lo tanto, si alguien tiene la suerte de contar con el conocimiento, ese conocimiento debe compartirlo y transmitirlo. No puede quedarse con el egoísmo de decir, es mío y no lo pongo de manifiesto. Muy por el contrario, el conocimiento en este caso es de ustedes. Y a mí el Estado me paga para que yo lo transmita. Y yo lo hago con gusto porque soy docente y esa es mi vocación. Y si no lo hiciera, no debería estar aquí. ¿Alguna pregunta me quieren hacer acerca de este tema? O de lo contrario, pasamos al tema de la clase. No hay ninguna pregunta al respecto, no tienen ningún interrogante. Bueno, me gustaría verles las caritas y no un nombre, porque esta es una clase. Yo me perfumé, aunque ustedes no lo perciban, me puse saco, no me puse corbata porque no tuve tiempo, pero esta es una clase. Y las clases son de personas, de las personas, no de nombres. Las personas tienen nombre. En la clase pasada, ahora sí, me gusta, quiero verlos. En la clase pasada vimos lo que son los derechos reales de garantía, vimos los antecedentes, pudimos distinguir entre lo que es un derecho real de garantía o los derechos reales de garantía que trata el Código, y diferenciarlos o distinguirlos de las llamadas garantías reales, que son figuras o institutos jurídicos que
no obstante no ser derechos reales de garantía, cumplen esa función de aseguramiento, y ese aseguramiento es real en la medida que consiste en la afectación de una o más cosas determinadas, de modo tal que hay en el fondo una función de garantía más allá de que la ley no lo califique como un derecho real de garantía o que no encuadre en alguno de los tipos previstos por el legislador. Avanzamos también en la clase pasada en los llamados caracteres, o como decía mi amigo y recordado Ricardo Papaño, los requisitos de los derechos de garantía o de la hipoteca en general. Y bueno, el primero que vimos fue la convencionalidad. Es decir, que las garantías reales, o los derechos reales de garantía, perdón, deben tener como acto constitutivo una convención, es decir, deben emanar de una convención, de un contrato, y ese contrato obviamente debe ser celebrado entre el acreedor, que va a recibir la garantía, y quien es propietario o titular de un derecho real habilitado al efecto, es decir, susceptible de de legitimar a quien lo constituye. El tema de la legitimación sufrió una modificación en aras de la validez de las garantías. ¿Por qué esto? Porque en el Código de Vélez-Sarsfield, quien no era propietario no podía, por ejemplo, constituir una hipoteca sobre un inmueble que no le pertenecía, es decir, sobre un inmueble ajeno. Y en ese caso, más allá de que existe el mecanismo de la convalidación, o existía en el Código de Vélez-Sarsfield, en el artículo 2504, el mecanismo de la convalidación, en virtud del cual los derechos reales constituidos por un no titular, no obstante no ser válidos, luego adquieren validez, virtualidad jurídica, si este sujeto luego deviene en propietario de la cosa. De modo tal que al alcanzar la titularidad de la propiedad, queda legitimado retroactivamente, por así decirlo, para la constitución de aquel derecho que en su momento no podía constituir válidamente. La hipoteca era una excepción, porque la ley expresamente establecía, si no recuerdo mal, en el artículo 31-26, que ni aún adquiriendo posteriormente la propiedad, ese no titular podía quedar convalidada esa hipoteca así constituida, o por él constituida. Esto ha sido suprimido en el Código actual, de modo tal que la constitución de los derechos reales de garantía, en el caso, por ejemplo, concreto de la hipoteca, que antes estaba prohibida, de manera explícita, hoy existe la posibilidad de la convalidación. Ustedes dirán, ¿para qué lo prohibió Vélez-Sarsfield? Lo prohibió por la seguridad del crédito, porque en aquel momento no se consideraba demasiado seguro, para hablar en idioma vulgar, una hipoteca constituida
constituida sobre un inmueble ajeno, es decir, sobre un inmueble que no pertenece al propietario. Entonces, ¿cómo lanzar al mercado negocial semejante garantía? Era relativamente audaz. Y bueno, entendió nuestro codificador que en este caso era mejor prohibirla. Hoy, con la dinámica de los negocios, digamos que ese requisito o ese carácter ahora se ha visto, el de la convencionalidad, ahora se ha visto beneficiado por haberse flexibilizado la aplicación de la convalidación también para estos casos de los derechos reales de garantía. Bueno, esto era en general, ya vimos lo que pasó con las hipotecas generales, tácitas, judiciales. Todo esto de la convencionalidad viene de allí, viene de que el codificador quiso dar seguridad a las transacciones, a los negocios, y obviamente cuando alguien o cuando un gravamen semejante afecta un inmueble, bueno, el legislador ha querido, es un viejo principio, de que ningún acto de gravamen o de disposición en principio puede otorgarse sin un acto válido emanado de quien es el verdadero titular del derecho. Es decir, lo que es nuestro, decía el derecho romano, no puede pasar a otro, no puede transferirse a otro sin nuestra voluntad y sin nuestro hecho. Por lo tanto, esta regla de toda lógica, bueno, es de aplicación en el caso de las garantías, en donde uno tiene que tener mucho cuidado qué es lo que da en garantía y qué es lo que recibe en garantía. Ahora vamos a ir a otros requisitos o caracteres. Otro de los caracteres es la accesoriedad. Las garantías son derechos reales accesorios. Recordarán ustedes que entre la clasificación de derechos reales que da el Código, habla de derechos principales y derechos accesorios. Bueno, los derechos reales de garantía son derechos accesorios. ¿Qué quiere decir que son derechos accesorios? Que son accesorios de, en este caso, una obligación principal. También recordarán ustedes, cuando estudiaron obligaciones, en la clasificación de las obligaciones, que hay obligaciones principales y obligaciones accesorias. Por ejemplo, son accesorias la fianza, las cláusulas penales, etcétera, las garantías personales y también las garantías reales. Y en este caso, son derechos accesorios, visto desde el aspecto activo, aquellos derechos de garantía, derechos reales de garantía, que siguen o son consecuencia de una obligación principal cuya suerte sigue. Digo esto porque la regla en la materia de principal y accesorio es que lo accesorio siempre sigue la suerte de lo principal. Bueno, la aplicación de esta regla lleva a que si la obligación principal es nula, la garantía que se constituye en su seguridad también lo es. Por de pronto va a haber que estar atento cuando, por ejemplo, la causa es ilícita. Digo esto por aquello de los negocios usurarios, es decir, cuando se da en garantía de un negocio usurario un inmueble, bueno, si después se demuestra que había un ilícito en ciernes,
cae el negocio y cae la garantía, es decir, el derecho real que lo garantiza. ¿Por qué? Porque sigue la suerte de la obligación principal. Entonces, si la causa es ilícita o es nula, o se trata de objetos prohibidos, etcétera, etcétera, bueno, en ese caso, siendo la obligación inválida o invalidada, la garantía obviamente seguirá su suerte y sufrirá los mismos avatares que la obligación principal. Tanto la convencionalidad como la accesoriedad son caracteres o requisitos esenciales de las garantías, de modo que estos afectan a la validez de la obligación y tienen que ver con el orden público. Por lo tanto, más allá de algún mecanismo que la propia ley consagra, como en el caso de la convalidación en materia de convencionalidad, digamos, el sistema tiende a que estos requisitos se cumplan inexorablemente. Hay, en cambio, otro requisito, que es un tercer requisito, que es la indivisibilidad, que no es un requisito esencial, no está en juego en él el orden público, sino que es, como dice la doctrina, un requisito natural y es propio del régimen de garantías. La indivisibilidad es, si ustedes quieren, fruto de una decisión del legislador. ¿Por qué les digo esto? ¿Qué es la indivisibilidad? Hay una vieja frase de un también viejo autor ya, Dumoulin, que decía, graciosamente, hipoteca es toto in tota et toto in qualibet parte. Digo graciosamente porque el latín parecía ser una suerte de trabalenguas o algo así. ¿Qué quería decir? Que toda la deuda y cada una, o mejor dicho, toda la cosa y cada una de sus partes responde por toda la deuda y cada una de sus partes. Este apotegma, por así llamarlo, llevado a la práctica, se concretiza en lo siguiente. Si yo he constituido, por ejemplo, una hipoteca en seguridad de un crédito de 100.000 pesos, por poner una cifra arbitrariamente, a medida que voy pagando, la garantía no va disminuyendo. De modo tal que si yo finalmente debo 10 pesos, la garantía no quedó reducida a una baldosa del inmueble. Todo el inmueble sigue respondiendo de manera indivisible por la deuda, aun cuando la deuda hoy haya quedado reducida a una mínima expresión. ¿Por qué es esto? Ustedes dirán, pero esto es arbitrario, esto está visto en seguridad del acreedor, este es un código individualista, es el código de los ricos, como dicen ahora. No es así. Es exactamente al revés. ¿Por qué? Es cierto que el requisito o el carácter de la indivisibilidad hacia la seguridad del crédito. El acreedor sabe muy bien que hasta que no haya sido satisfecho íntegramente de la deuda, del pago,
el pago, entre otros requisitos, ustedes lo estudiaron en el derecho de las obligaciones, debe ser íntegro, es decir, debe gozar de la integralidad. Si el pago no es íntegro, hay una parte que no se cumplió. Bueno, en este caso, este mecanismo de la indivisibilidad hace a la seguridad del acreedor. Sí, es a la seguridad del acreedor a lo que se apunta, pero la seguridad del acreedor beneficia al deudor. ¿Por qué lo beneficia? Porque le quita riesgos a la figura y a su operatividad. Y al quitarle riesgo, hay más gente que invierta en hipoteca y ponga su dinero al servicio de este derecho y del crédito en general. Por lo tanto, si hay mucha oferta, el costo y los valores, los intereses, etcétera, bajan. Ley de la oferta y la demanda. Al bajar el acceso al crédito es mucho más blando, como dicen los economistas o los expertos en finanzas, y por lo tanto es más masivo. Mucha más gente puede acceder al crédito que si esa operatoria es riesgosa, y bueno, no cualquiera va a invertir, y si invierte y pone su dinero, seguramente va a pretender altísimos intereses para el recupero y para el pago. Entonces, esa hipoteca o esa garantía y ese acceso al crédito se va a tornar cada vez más, valga la redundancia, inaccesible. Y saben que, sobre todo la hipoteca, es la herramienta por excelencia para el acceso a una vivienda digna. Muchos de nuestros padres, de nuestros abuelos, etcétera, accedieron a la propiedad de su casa, de su inmueble, de la sede de lo que fue el hogar de la familia, con un crédito hipotecario. Y si no lo hicieron nuestros padres o nuestros abuelos, seguramente un tío, los amigos, mucha gente en este país. Y así los inmigrantes, los que vinieron de los barcos, los que trabajaron, esa gente finalmente se hizo propietaria. El acceso al crédito permite, por esta vía, el acceso a una vivienda digna. ¿Entienden esto? Claro está que a veces la aplicación a rajatabla de este carácter o requisito de la indivisibilidad, conlleva algunos inconvenientes prácticos. Y esos inconvenientes afloraron ya en el siglo XX, en plena vigencia del Código de Vélez Sarsfield. ¿Cuál era el problema? El problema era que cuando hay indivisibilidad y hay imposibilidad de cancelar una hipoteca, por ejemplo, hasta que no se pague el último centavo, bueno, eso impide algunos otros mecanismos que se relacionan con ciertos negocios de parcelamiento de la tierra y de división de los créditos. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que yo soy propietario de
una manzana de terreno, y bueno, no sé qué hacer con esa manzana en realidad. Nadie me la va a comprar y yo tampoco voy Perdón que había dejado el celular prendido. Entonces he optado por subdividirla, lotear y vender los lotes. Bueno, así hizo mucha gente. Obviamente que esos lotes, al venderlos, permití con ello, o permito con ello, el acceso a la vivienda de determinadas personas, o por lo menos a una parcela de tierra en la que van a edificar. Pero claro, un loteo no es una cosa sencilla. Un loteo importa, por ejemplo, la necesidad de afrontar gastos de agrimensor, planos de mensura, de subdivisión, ciertas mejoras en la manzana, hacer las ochavas, las veredas, los retiros, la iluminación, a veces el agua en la red de agua, etcétera, ¿no? Bueno, para todo eso, o para lo que se necesite, yo necesito crédito, porque no tengo dinero. Yo, el propietario de la manzana. Entonces pido un crédito, que me lo dan, pero me piden como garantía esa misma manzana, porque no tengo otra cosa. Bueno, ahí está. Se constituye una hipoteca, derecho real de garantía sobre la totalidad de la manzana, se aprueba la subdivisión y comienzo a vender. Claro, yo con el producido de la venta de los lotes voy pagando la hipoteca. Entonces, como mi hipoteca tiene un plazo de 20 años, yo les doy 20 años a los compradores, que me vayan pagando. Pero viene un señor y me dice, no, mire, yo le compro el lote. Yo se lo pago íntegramente. No quiero las cuotas, pero yo quiero que el lote esté liberado. No quiero una hipoteca ni una partecita de la hipoteca. Yo me quiero olvidar de ese problema. Yo invierto, pero quiero un lote libre. ¿Y cómo hago? Claro, el principio de la indivisibilidad no me lo permitía. Fue así que se sancionó una ley en aquel tiempo, 11725, que reformó el Código Civil y permitió en el artículo, los artículos eran 3111, 3112, 3113, todos trataban el requisito o el carácter de la indivisibilidad. En este caso se reformó a los efectos de permitir la cancelación parcial de la hipoteca cuando el inmueble sea susceptible de ser dividido en lotes o que recayere sobre varios lotes. En ese caso, la hipoteca se puede dividir y cancelar parcialmente respecto del lote respectivo, porque además piensen ustedes que al acreedor hipotecario le va a convenir hacerse de la totalidad de lo que correspondería por ese lote del total de la manzana. Entonces, bienvenido sea ese pago total del lote. Bueno, esa fue la primera reforma que vivió el Código de Vélez Arfield, permiso. La segunda estaba en lo que les mencioné, el 3113, pero que fue fruto de otra ley, en este caso la 17711, que contempló la situación de
que la hipoteca recayere sobre varios inmuebles. En aquel caso, según el requisito o el carácter de la indivisibilidad, el código de Vélez-Sarsfield, permitía que, como es de toda lógica, si la hipoteca recae sobre varios inmuebles, el acreedor puede perseguirlos a todos simultáneamente, todos los inmuebles hipotecados simultáneamente, para cobrarse. Lo cual, aun cuando alguno de los inmuebles luego hubieran pasado a manos de terceros. Esto también importaba de alguna manera una suerte de inconveniente y de traba para los negocios y para el funcionamiento de la hipoteca y de las garantías. De modo que la ley 17.711 permitió establecer un orden en las subastas. Vamos a poner un ejemplo para que ustedes lo entiendan. Imaginemos que yo soy propietario de una fábrica y bueno, voy a un banco, quiero acceder a un crédito importante en dólares y claro, el banco me pide una carpeta con todos mis bienes, a ver qué puedo yo ofrecer en garantía para semejante crédito. Claro, yo el crédito lo quiero para maquinaria, para reformar la fábrica, etcétera, porque voy a importar, etcétera. Bueno. Entonces, digo, bueno, mire, yo tengo un campo pequeño, pero un campo al fin, que vale $500.000, no es tan pequeño. Tengo un piso en la avenida Libertador en Buenos Aires, tengo una casa quinta en Pilar y tengo 2 departamentos frente al mar, aquí en Mar del Plata. Ofrezco todo en garantía. Bueno, pagué el 80% de mi deuda y resulta que un día me trabé porque no puedo importar, porque el dólar se disparó, por vaya a saber qué otra cuestión. Lo cierto es que no puedo seguir pagando. Y el banco me va a ejecutar todo simultáneamente para cobrar ese 20% impago. Sería más que abusivo. Pero ¿qué pasa? Yo di todos esos inmuebles en garantía. La garantía consiste en todos esos inmuebles. De modo tal que el legislador no puede avanzar sobre aquel negocio y de alguna manera traicionarlo, desvirtuarlo. Pero sí puede morigerar los efectos de esta situación y evitar abuso. ¿Cómo lo hizo? Lo dejó en manos del juez. El juez de esa hipoteca, de esa ejecución hipotecaria, porque el banco, como yo no pagué, me inició juicio de ejecución hipotecaria, y bueno, a la hora de subastar, le dice, mire, el señor debe el 20%. Empiece por el campo, o empiece por la casa quinta en Pilar. Si no alcanza, siga por este otro bien, y si no alcanza, siga por este otro, etcétera, hasta que se cobre. Es decir, que el juez atenderá a las características de cada uno de los inmuebles y establecerá un orden en la subasta para que el acreedor pueda satisfacer su acreencia sin llegar al extremo de subastarlo todo en perjuicio de nadie, únicamente del propio deudor que ya había pagado un 80%.
Y eso fue lo que hizo. Ahora vamos a detenernos aquí y vamos a mirar qué es lo que dice el código actual, el código vigente. Yo les expliqué todo esto porque nada mejor que ver los antecedentes para entender el porqué y lo que dispone, a veces de manera poco expresiva, el código actual, que por haber querido reducir articulado, no dice todo lo que tendría que decir, por lo menos en mi modesta opinión. Entonces, aquí vuelvo a la ley vigente, como lo hice en la clase pasada. Recordarán ustedes que el 2184 decía: los derechos reales constituidos en garantía de crédito se rigen por las disposiciones comunes de este capítulo y por las normas especiales que corresponden a su tipo. El artículo siguiente habla de la convencionalidad, 2185, que ya vimos en la clase pasada. Los derechos reales de garantía solo pueden ser constituidos por contrato, celebrado por los legitimados. Antes el legitimado solo era el propietario, ahora se aplica la convalidación, entonces de manera genérica el código dice por los legitimados y con las formas que la ley indica para cada tipo. Por ejemplo, si se trata de una hipoteca, se requerirá de la escritura pública. Artículo siguiente, accesoriedad. Los derechos reales de garantía son accesorios del crédito que aseguran. Son intransmisibles sin el crédito, es decir, siguen su suerte. Y se extinguen con el principal, excepto en los supuestos legalmente previstos. Después vamos a ver algo de eso que se da en algunas causales de extinción de las obligaciones, sobre todo en materia de novación. Desde ya les anticipo. La extinción de la garantía por cualquier causa, incluida la renuncia, no afecta a la existencia del crédito. Es decir, a la inversa, la extinción de lo accesorio no avanza sobre lo principal, es al revés. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal, pero lo principal no está atado a la suerte de lo accesorio. ¿Comprenden? Bueno. Ahora vamos a la indivisibilidad en el código. Artículo 2191. ¿Qué dice? Dice: los derechos reales de garantía son indivisibles. La indivisibilidad consiste en que cada uno de los bienes afectados a una deuda y cada parte de ellos están afectados al pago de toda la deuda y cada una de sus partes. Cuando decimos cada una de sus partes de la deuda, estamos pensando, por ejemplo, en que una es el capital, otra los intereses, etcétera. Bueno, todo. Seguimos con el artículo. El acreedor cuya garantía comprenda varios bienes puede perseguirlos a todos conjuntamente o solo a alguno de ellos. Es facultativo, es una facultad del acreedor, con prescindencia de a quienes pertenezca o de la existencia de otras garantías. Se le antojó al acreedor ir contra el campo, aun cuando yo lo vendía a un tercero con conocimiento, con el riesgo del tercero, obviamente. Bueno, él puede hacerlo, está facultado para eso. Eso es lo que dice el legislador. Y al final dice: puede convenirse la divisibilidad de la garantía respecto del crédito y de los bienes,
afectados. También puede disponerle el juez fundadamente, a solicitud del titular del bien, es decir, del afectado por lo que seguramente va a ser una subasta, siempre que no se ocasione perjuicio al acreedor, obviamente, o a petición de este último, si hace a su propio interés. A veces es el propio acreedor que dice: disponga usted, señor juez, quiero evitar algún juicio de daño posterior, disponga usted. Qué insistencia. El juez puede disponerlo. Esto es lo que dice la ley. Obviamente que siempre que se convenga y haya acuerdo, no hay ningún problema, porque como no es una cuestión de orden público, es lo que les decía, un carácter natural y no esencial, el legislador lo deja en manos de los particulares, porque ¿quién mejor que ellos en principio para saber qué es lo que quieren, qué es lo que no quieren, hasta dónde quieren llegar y hasta dónde no? Esta es una de las tantas normas reglamentarias que no hacen a la estructura del derecho real. La indivisibilidad no es un requisito esencial de las garantías, por lo tanto es disponible para las partes. Rige aquí el principio de la autonomía de la voluntad. Y ahora vamos a el carácter, el último de los caracteres o requisitos, que es el más intrincado. Me refiero a la denominada especialidad. Hasta aquí, ¿hay alguna duda en lo que vimos? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿Algo que quieran saber? ¿O está todo claro y bien? ¿Está todo bien? Profesor, yo tengo una consulta. ¿No? En el caso de la hipoteca, hay que inscribirla en el registro, ¿no?, de la propiedad. Puesto, todos los derechos reales que recaen sobre inmuebles, vamos a empezar por los inmuebles, deben ser, en principio, celebrados por escritura pública e inscritos en el registro de la propiedad. Eso lo van a ver en materia, bueno, cuando estudian la unidad correspondiente a la publicidad registrada. Y le hago otra consulta, profesor. En el caso del último pago, donde se extinguiría, digamos, la hipoteca, se extingue, pero hay que cancelarla en el registro, ¿no? No es automático. Exactamente. No hace falta ni siquiera la presencia del deudor. Va el acreedor ante el escribano y le dice: cobré, ya está, cobré todo. Por lo tanto, otorgo aquí carta de pago a los efectos de la cancelación en el registro de la propiedad. El escribano otorga otra escritura pública, que es la de cancelación, que es la que va a inscribir en el registro de la propiedad. Y el inmueble, el registrador toma conocimiento de eso y por lo tanto, bueno, la hipoteca queda cancelada y el inmueble liberado. ¿Y qué pasa, profesor, si el acreedor no quiere ir al registro y hacer la cancelación? ¿Qué defensa tiene
el que era deudor. Lo puede pedir el deudor. Ah, El deudor puede hasta promover una acción judicial tendiente a la cancelación de la deuda, o de la hipoteca, en este caso, de la garantía. Y bueno, el juez dictará sentencia al respecto y esa sentencia luego se inscribirá en el registro de la propiedad, a los efectos de liberar el inmueble. ¿Mm? gracias, profesor. Quiero leerles el artículo 940 que tiene que ver con la novación. Ustedes saben que las obligaciones se extinguen por distintas causas. La más normal es el pago, pero hay otras, pago, novación, transacción, compensación, etcétera, etcétera. Bueno, según el requisito o el carácter de la accesoriedad, extinguida la obligación principal, la obligación accesoria también se extingue, o el derecho accesorio se extingue. En este caso, si por ejemplo hay un derecho real de garantía, en seguridad de una obligación determinada, extinguida esa obligación por cualquier causa, eso arrastra, por así decirlo, la garantía que sigue su suerte. La novación es uno de estos casos. Pero el artículo 940 dice: la novación extingue la obligación originaria con sus accesorios. Esta es la regla. La novación, como causa de extinción de las obligaciones, extingue la obligación originaria. Y obviamente también extingue sus accesorios. El acreedor puede impedir la extinción de las garantías personales o reales del antiguo crédito mediante reserva. En tal caso, las garantías pasan a la nueva obligación solo si quien las constituyó participó en el acuerdo novatorio. Vamos a poner un ejemplo. Les pregunto esto, les digo esto, les cuento esto, porque a lo mejor en el examen le preguntan: ay, en el caso de la novación, ¿qué pasa? Bueno, vamos a poner un ejemplo. Deudor hipotecario que se atrasa en el pago del crédito. Bueno, ¿cómo hacer? Y yo lo quiero recomponer, no quiero que me ejecute, señor acreedor. Para colmo es un banco. Bueno, va a ver a los abogados del banco. El banco dice: bueno, usted quiere refinanciar, acá está la refinanciación, intereses punitorios, acá está. Celebran el convenio, financiación. ¿Qué nació a partir de ese convenio? Una nueva obligación. Hay novación. En principio, la novación extingue la obligación anterior con sus accesorios. Si el abogado no reserva el derecho del acreedor y no se pone de manifiesto que la garantía, el derecho real de garantía, va a extenderse a esta nueva obligación, obviamente el deudor tiene que prestar conformidad, la hipoteca se extingue. Eso es lo que dice este artículo 940, y era lo que yo quería leerles para que entendieran que en el caso de la novación, si esto no se aclara, estaría en problemas el acreedor hipotecario. Bueno, ahora vamos al carácter más intrincado
que es la denominada especialidad. La especialidad es sinónimo de certeza o determinación. Y se manifiesta en dos sentidos. Uno respecto del crédito y otro respecto del objeto. Uno respecto del objeto y otro respecto del crédito. Es decir, en esos dos sentidos. ¿Qué hace la especialidad al dar certeza, determinación? Nos contesta a dos preguntas. ¿Cuál es la cosa grabada, es decir, sobre la que recae la garantía? ¿Y cuál es el crédito y hasta dónde responde? Aquí aparece otra vez aquello de el débito y la responsabilidad. Bueno, en este caso, ¿cuál es vamos a imaginar una hipoteca? ¿Cuál es el inmueble hipotecado? Este. ¿Hasta dónde responde? Hasta tanto. Por este crédito que individualizo, hasta tanto. Este es el monto. Como la especialidad se manifiesta, como les decía, en un doble sentido, se habla de especialidad en cuanto al objeto y de especialidad en cuanto al crédito. En ambos casos, lo que se procura es dar certeza y determinación a los efectos de ambos aspectos. Vamos al primero, que es el más fácil. El artículo 2188 dice: especialidad en cuanto al objeto. Cosas y derechos pueden constituir el objeto de los derechos reales de garantía. Ese objeto debe ser actual y estar individualizado adecuadamente en el contrato constitutivo. Cuando la ley, acá quiero aclarar, habla de cosas y derechos, lo dice porque, por ejemplo, existe la denominada prenda de créditos, que no recae sobre una cosa, sino que lo que se da en crédito, en garantía, perdón, es un crédito. Yo tengo un crédito y eso es lo que ofrezco y doy en garantía, no una cosa. Claro está que ese crédito, después vamos a ver que debe surgir de algún lado, normalmente de un instrumento, pero eso vamos a verlo después. De esta norma 2188 nos vamos al 2192. ¿Por qué? Porque la ley, en este caso, cuando continúa hablando del objeto, dice: en la garantía, la extensión en cuanto al objeto, dice: en la garantía quedan comprendidos todos los accesorios físicamente unidos a la cosa, las mejoras y las rentas debidas. Las mejoras son lo que se incorporó. Imaginemos que si se trata de un inmueble, todo lo incorporado como mejora al mismo forma parte de la garantía. ¿Por qué? Porque ha quedado adherido al inmueble y forma parte de él. También las rentas de vida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el inmueble hipotecado ha sido dado en locación y el inquilino debe,
esas rentas debidas, que son frutos civiles, entran en la garantía. Por lo tanto, son para el acreedor, no son para el deudor. No, no. A ver, pillo, vos no te vas a quedar con los alquileres adeudados y me vas a dejar de pagar a mí. No, eso entra en la garantía, si es que vos no pagás regularmente. Si pagás regularmente, no hay ningún problema. Sin embargo, dice el código en este 2192, no están comprendidos en la garantía, y acá da dos excepciones. Los bienes físicamente unidos a la cosa que están grabados con prenda constituida antes que la hipoteca o son de propiedad de terceros, aunque su utilización por el deudor esté autorizada por un vínculo contractual. Por ejemplo, si hay un molino con un motor que había sido comprado y dado en prenda, y subsiste la prenda, bueno, el hecho de que luego vaya a ser adherido al inmueble no autoriza a que se considere que ese bien o esa cosa forme parte de la garantía hipotecaria. Seguirá perteneciendo al acreedor prendario si se trata de una prenda con registro, una maquinaria, etc. El segundo supuesto es los bienes que posteriormente se unan físicamente a la cosa, si al tiempo de esta unión están grabados con prenda o son propiedad de terceros, aún en las condiciones antes indicadas. Claro, si después de constituida la hipoteca se incorporan nuevos bienes, en ese caso estos no están comprendidos en aquel gravamen porque ya fue constituido en otros términos. Eso es lo que en principio se corresponde con la especialidad en cuanto al objeto. Claro está que no dijimos lo más importante. Vamos a imaginar que se trata de una hipoteca. ¿En qué consistirá la especialidad en cuanto al objeto en la práctica? Y hay que identificar el o los inmuebles que son objeto de la garantía. En este caso, los inmuebles, ¿cómo se los identifica? Bueno, la división de la tierra ha llevado a un nomenclador catastral que se reconoce, por ejemplo, en los inmuebles urbanos, con una circunscripción, una sección, una manzana, una parcela, etcétera, concreta, y en el caso registral, con una matrícula, un número determinado por inmueble. Así se los identifica a estos bienes, a estas cosas. Una nomenclatura catastral, y si son inmuebles urbanos, rurales, perdón, será una circunscripción determinada, una chacra, número de chacra, esa es la o fracción, una parcela grande, esa es y por supuesto una matrícula, desde el plano registral. Y en el caso de tratarse de inmuebles registrables, bueno, con los nomencladores que se corresponden con el registro correspondiente. Por ejemplo, si se trata de un automotor y estamos hablando de una prenda con registro, bueno, ahí habrá que ver cuál es el dominio, el número de dominio, lo que vulgarmente conocemos como la patente, y después otros elementos, como por ejemplo el número de chasis, la identificación del motor, etcétera, etcétera, todo lo cual
es de conocimiento del registro, y el registro toma razón de ello para justamente que no haya adulteraciones o alteraciones. Si el automotor es robado y después le cambiaron el motor y le pusieron uno viejo, bueno, ahí vamos a estar en problemas, porque la identificación era la que se correspondía con el otro motor. Lo mismo pasa con el chasis, etc. El otro carácter, perdón, entonces, en la escritura pública, por ejemplo, constitutiva de una hipoteca, vamos a encontrar en una partecita que se llama el corresponde, y ahí va a decir, bueno, le corresponde al deudor, en este caso, por haberla adquirido de fulano de tal, por una compraventa tal, celebrada en tal lugar, ante tal escribano, bla, 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 y la identificación del inmueble es el de la correspondiente a la siguiente nomenclatura catastral. 2 puntos, circunscripción tal, sección tal, manzana tal, parcela tal, si es una unidad de propiedad horizontal, subparcela tal, polígono 0104, etcétera. Ustedes lo verán. Matrícula, ahí tiene que ver con el registro, no con el catastro. En ese caso, entonces verán cuál es el número. Así queda identificado el objeto. El otro aspecto es el de la especialidad en cuanto al crédito. Y en la especialidad en cuanto al crédito hubo como una suerte de discusión, tanto en la doctrina extranjera como en la nacional. En realidad, se discutía si la llamada especialidad en cuanto al crédito se correspondía con la necesidad de identificar el crédito garantizado en todos sus elementos, sujeto, objeto, causa de la obligación y por supuesto su cuantía, en caso de que se tratara de una obligación dineraria, porque como veremos puede no tratarse de una obligación dineraria, puede ser una obligación de hacer, una obligación de no hacer, garantizada con hipoteca, por ejemplo. Y en ese caso, ¿cómo hacemos? Y en ese caso, si se trata de una obligación no dineraria, habrá que estimarla en dinero para poder cuantificar la responsabilidad hipotecaria en este caso. ¿Sería una deuda de valor, doctor? A veces es una deuda de valor, pero a veces es una deuda, es una obligación de dar cosas ciertas, por ejemplo. Me comprometo a entregar, no sé, un auto, un prototipo de carrera que lo inventé, hice la matriz, toda la matrícula, bla, 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 pero ahora lo tengo que terminar de hacer y tiene que funcionar y correr. Bueno, necesito que me adelanten tanto, y bueno, bueno, acá está, esa obligación de hacer, la garantizo con un inmueble por el dinero que ustedes me prestan para que yo pueda desarrollar este prototipo. Bueno, eso se trata de una obligación de hacer, o de dar. Te va a entregar, primero lo va a hacer y después lo va a entregar, de dar. ¿Cómo la estimamos? ¿Por qué es tan importante la cuantificación o la expresión en dinero? Porque si no cumple,
La ejecución forzada de esa obligación nunca va a ser de dar algo no dinerario, una prestación no dineraria, o un hacer o un no hacer. Imagínense, por ejemplo, si la obligación fuera la de hacer el vestido de bodas de una princesa, para que se lo imaginen bien caro, y no se cumple o no cumple, ¿qué le van a llevar forzadamente la mano a la modista para hacer el vestido? Es imposible. En este caso, la obligación de hacer o de dar cosas ciertas, o de dar cantidades de cosas que no sean dinero, etcétera, bueno, en esos casos, para poder ejecutarla forzadamente, debe estar expresada y estimada en dinero. Esa obligación que in natura no es dineraria, a los efectos de su ejecución forzada, se convierte en una indemnización, y es esa indemnización sucedánea de la obligación principal la que finalmente se termina ejecutando. ¿Esto lo entienden? Bueno. Si esto es así, hasta aquí los dejo, porque son las 9:30, todos tenemos hambre, sueño, nos pusieron en un horario no apto para menores, y somos todos demasiado jóvenes como para seguir soportando. Así que esto queda para la próxima, la llamada especialidad en cuanto al crédito y todos sus bemoles, todos sus problemas. Así que, como decía un viejo dicho de un tío alemán que yo tenía, que me contaba cuentos cuando yo era chiquito, en episodios, y él me decía, la otra episota sigue mañana. Bueno, en este caso, el próximo episodio de esta serie será el miércoles que viene, pero nos vamos a ver el lunes en el Colegio de Abogados. No se olviden que es obligatorio y que el presente que no van a dar acá lo tienen que dar allá. Nos vemos el lunes. Chao, hasta luego. Bueno, Adiós, hasta luego. Gracias. Hasta luego.